Bueno, buenas tardes, Pedro. Agradecerte una vez más por tu presencia, por tu disposición, siempre ahí. ¿Cómo Este, estás, Ale? bien, todo bien. Bueno, para los que no lo conocen, el ingeniero Pablo Escobar de Olavarría nos va a dar una charla acerca de gestión de riesgos y seguridad del paciente. Así que adelante, Pedro, cuando gustes, todo tuyo. Buenísimo, bueno, voy a probar a compartir, así ya vemos que funcione todo. Probar. Bueno, creo que se está bien, le confirmame por las dudas. Sí, 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 perfecto, Pedro. Genial. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Es un gusto poder estar participando de estas jornadas que organiza el colegio. En mi caso soy bioingeniero y trabajo en entornos hospitalarios y bueno, una de las cosas que siempre estamos atentos es cómo desde la ingeniería podemos dar solución a la prevención de accidentes, no solamente a facilitar el trabajo y a generar infraestructuras mejores, más eficientes y más seguras, sino también a cuidar a las personas que trabajan dentro de las instituciones de salud y al insumo fundamental que tiene la salud, que es el paciente en general. Entonces, el día de hoy voy a ir pasando por cuáles son los riesgos, los factores de riesgos principales que hay en el área de salud tanto para el personal que trabaja como para el paciente en general. Y que desde hace un tiempo a esta parte la ingeniería ha empezado a desarrollar algunas soluciones. Pero por supuesto es un campo que todavía tiene muchas partes de, de diseño para aplicar porque hay un montón de áreas en las cuales todavía no hemos trabajado lo suficiente como para abordar la prevención de accidentes y sobre todo la prevención de las enfermedades laborales. En principio, los más prevalentes en el área de salud tienen que ver con los biológicos que se dan por contagios eh, por accidentes de laboratorios o contagios en entornos donde se comparte la misma ventilación. Algunos riesgos por la presencia o la mala manipulación de agentes citostáticos o residuos de gases tóxicos, como en el caso del óxido de etileno o el formaldehído. También hay un riesgo siempre presente en el uso de las radiaciones ionizantes, en las salas de rayos, en las salas de tomografía. Y también hay riesgos biológicos por el trabajo por tiempos prolongados en entornos donde hay una carga térmica importante. Eso desde el punto de vista biológico. Desde el punto de vista psicológico, también las personas que están trabajando dentro de los entornos sanitarios se enfrentan a riesgos de estrés, de depresión, de burnout, de insatisfacción y de fatiga, que prácticamente es algo que se puede ver siempre en cualquier entorno sanitario y en cualquiera de las ramas que miremos dentro del entorno sanitario. Y sobre todo, y es un poco el objetivo o la premisa de la charla de hoy, abordar los riesgos posturales, que son las cosas que nosotros sí podemos llegar a evitar con ayudas del tipo mecánicas, ¿sí? Y con infraestructuras mejores. Esos riesgos posturales tienen que ver con esfuerzos de hiperextensión, de hiperflexión, de sobrecarga con posturas fijas, sobrecargas en movimientos de rotación, por algunos esfuerzos asimétricos, perdón, y riesgos del tipo ergonómicos. Todos esos son riesgos potenciales. Nosotros nos vamos a centrar en la charla en la parte de los riesgos posturales. En realidad siempre pensamos si el hospital que tenemos hoy está preparado para garantizar la seguridad de los trabajadores, de los pacientes y también de los procesos que se efectúan ahí. Y la realidad es que la gran mayoría de los hospitales, créanme que ando por un montón de hospitales, no tienen una noción cabal de la presencia de los riesgos, saben que están, pero no los evalúan, no los identifican y tampoco trabajan mucho en la mitigación más allá de que cuando ocurre algún accidente esos riesgos se ponen en relevancia. Entonces, la, la cuestión es la siguiente, digamos, nosotros podemos observar la realidad del hospital y decir si está bien o si está mal, pero en realidad esto implica hacer un relevamiento integral de los riesgos presentes en una institución de salud. Yo voy a traer algunos ejemplos que he recogido a lo largo
de trabajos y hay otros que me los han compartido colegas. Fíjense que esto es un grupo de electrógeno, en realidad perdón, es el tanque de combustible de un grupo de electrógeno. Eso está apoyado así sobre dos juegos de ladrillos, ¿sí? Y eso es lo que sostiene al tanque de combustible. Esto se puede encontrar en la gran mayoría de los hospitales, acumulación de todo tipo de residuos, ¿sí? Los residuos en bolsa roja, los residuos en bolsas negras, restos de insumos que han ido quedando por ahí, ¿sí? Fíjense que hay fluorescentes, hay una puerta de un locker y incluso también sobre el fondo hay dos tubos de oxígeno, ¿sí? Esto es totalmente contra todo tipo de norma vigente, ¿sí? Esto ya ni siquiera es por una cuestión de desconocimiento, sino más bien por desidia, por mala organización o por mala supervisión en la ejecución de las tareas. También hay un montón de riesgos edilicios que no tienen que ver con el mal estado de las instituciones en general, sino que también tienen que ver con el hacinamiento que a veces se produce de ciertos pacientes en los sectores, ¿sí? Esto, imagínense que la proximidad, más allá de los 9 metros cuadrados por cama que se recomienda para los pacientes que están internados en terapia o los pacientes que están internados temporalmente en una guardia, la proximidad hace que los contagios sean mucho más frecuentes de lo previsto. Tenemos riesgos de tipo eléctrico, ¿sí? Y esto no solamente riesgo eléctrico por tocar o por contacto, sino más bien por no saber a dónde va cada cable, ¿sí? Hay un montón de tipos de riesgos que uno no sabe ahí al no estar identificado en el tablero principal. Hay mucho riesgo para el personal técnico, que es quien manipula o quien se encarga de hacer maniobras en el tablero principal de una institución. Tenemos riesgos asociados a los equipamientos por el mal estado de los mismos, por reparaciones incompletas, por arreglos temporales que terminan siendo eternos, ¿sí? Y hay otros riesgos por accidente, más que nada por desconocimiento de cómo funciona un equipo en general. ¿Sí? Todos estos tipos de riesgos suponen tanto un riesgo para el personal que los ocupa o también un riesgo para el paciente que va a ser el objeto directo del estudio o del uso del equipo en cuestión. Imagínense que en el campo quirúrgico también se pueden dar accidentes. Estamos presenciando inflamación, producto de una mezcla entre los gases medicinales que hay en el ambiente, el oxígeno mismo, y una fuente eléctrica en el campo quirúrgico. ¿Sí? Y estos son fotos reales tomadas de casos reportados. Ni hablar de la cantidad de riesgos humanos que se producen por hábitos o malas costumbres que tenemos las personas, ¿sí? Acá se está inflando la rueda de un auto con un tubo de oxígeno, ¿sí? Así que imagínense que ni siquiera es aire, es oxígeno lo que va dentro de la rueda, que si esa rueda empieza a rodar, se somete a calor, y el calor y el oxígeno saben que son parte de un triángulo no muy seguro. También es, fíjense, fuente eléctrica, fuente térmica y dos tubos perdón, un tubo de dióxido de carbono y un tubo de oxígeno al lado de un calefactor que está encendido y al lado de dos líneas eléctricas que están ahí. Eh, Esto es en un quirófano, así que tengan conciencia de lo que puede llegar a pasar dentro de un quirófano también cuando no se toman las precauciones y cuando no hay una supervisión adecuada de estas cosas, porque es simplemente entrar, verlo y decir, esto no puede estar acá, esto no tiene que ser así, hay que modificar no solamente los hábitos y hay que trabajar mucho en la capacitación de las personas, sino también en volver a ver a la semana siguiente, a ver si no siguen haciendo lo mismo, ¿no? En evitar la repetición de esas tareas que uno por hábito o por costumbre suele ver. Esto ya no sé si es un riesgo humano, qué tipo de riesgo en general. Ahí queda una ambulancia trabada en un túnel, ¿sí? Imagínense que si iba con un paciente en riesgo, pobre paciente, ¿no? Porque eh, no sé cómo lo van a sacar de ahí temporalmente. La cuestión es que todos estos riesgos existen. La idea de compartir estas fotos es mostrar de que existen este tipo de riesgos que no son tan infrecuentes. Las caídas de pacientes también. Imagínense que si el paciente no va debidamente sujeto o el medio de transporte en el cual se lleva al paciente no es el adecuado, el paciente es muy propenso a sufrir una caída. Y hay que tener en cuenta de que quizás el paciente puede estar complejo, puede ser un paciente eh, oncológico dolorido, puede ser un paciente politraumatizado, puede ser un paciente con una hemorragia sangrante, puede ser un paciente con una condición patológica bastante compleja y que si se cae agravamos
sensiblemente el cuadro que viene presentando ese paciente. Dentro de lo que nosotros consideramos los riesgos posturales, ¿se acuerdan lo que decíamos hoy al principio? Ahí nos vamos a centrar en este tipo de riesgos, básicamente. Y hay un montón de estudios. En el país hay pocos, en Europa hay unos cuantos y en Estados Unidos también, de identificación y evaluación ergonómica de lo que es el riesgo de la carga física en los puestos de trabajo. Fíjense que de los riesgos que hablábamos hoy, el riesgo psicológico, el riesgo químico-biológico y el riesgo ergonómico, eh, en esos casos, el 64% de todos esos riesgos los ocupan los ergonómicos, ¿sí? La gran mayoría de estos riesgos están dados por los esfuerzos posturales. Fíjense que tecnológicamente casi todas las áreas de la medicina han ido avanzando y los equipos con los que se afrontan las enfermedades, los equipos de laboratorio, los equipos de diagnóstico por imágenes, los equipos de cirugía, todos han incorporado rápidamente las nuevas tecnologías y la verdad que hacen cosas maravillosas. Pero el insumo principal, que es el enfermo, el paciente, es un área en la cual no se ha avanzado mucho, digamos. El paciente se sigue transportando y manipulando de la misma manera que se hacía en el año 1900. Entonces, si uno se pone a pensar, tanto los enfermeros como los camilleros son quienes continúan haciendo la tarea empleando fuerza física y se someten, digamos, con la repetitividad de estos esfuerzos a lesiones por posturas incorrectas que tienen que ver con la movilización o el levantamiento de los enfermos. Después les voy a mostrar unas estadísticas que son más que interesantes de ver. No sé si están familiarizados, pero el transporte de un paciente de una camilla a otra, de una cama a otra o hacia la mesa de cirugía se hace por lo que se conoce como el método de la sábana en vilo, es decir, se lo levanta entre varias personas al paciente y se lo pasa a la cuenta de uno, 2, 3, se lo pasa hacia el lugar de destino, que puede ser una cama o una camilla más. ¿Sí? Eh, En ese movimiento suelen participar de 2 a 3 personas, 4 personas, en los cuales se incluyen a veces enfermeras, camilleros, médicos, todos colaboran en el pasaje del paciente, ¿sí? Y observen cómo está haciendo fuerza esa persona, ¿sí? Lo está haciendo con una postura totalmente incorrecta, está bien que no tienen demasiado espacio para hacer el movimiento tampoco, pero esto que estamos viendo, que parece como un caso totalmente extraño, en realidad es mucho, mucho más frecuente de lo que nosotros pensamos. Esto se hace todos los días, varias veces por día, en cualquier institución de salud. Observen la cantidad de personas que se necesitan a veces para movilizar a un paciente. Y después sobre el final vamos a hablar sobre los pacientes de alto peso, que son un caso particular de esto. Normalmente una ayuda mecánica, ya sea para el transporte del paciente, suele colaborar mucho en bajar la carga de esfuerzo de las personas. Y otra cosa que es importante, observen que en este caso el paciente va atado, lo cual prevé que ese paciente pueda desplazarse hacia los laterales y caerse, y de esa manera empeorar el cuadro con el cual ingresa al hospital. Este tipo de ayudas se han empezado a desarrollar desde el lado de la ingeniería y es ahí donde nosotros podemos hacer un gran aporte, ¿sí? Les decía recién del paciente de alto peso, que es un caso particular. Un paciente de alto peso es un paciente que está por encima de los 160 kilos, más o menos hoy en día, ¿sí? Hay pacientes de 200 kilos, de 270 kilos, hasta de 400 kilos, ¿sí? Para que no pensemos que es algo raro encontrarse con un paciente así. Son pacientes que a veces ocupan más de una cama porque no tienen camas donde puedan entrar y son pacientes que, si imagínense que para una persona de contextura normal, que pesa entre 90, 100, 120 kilos como mucho, se necesitan 4 o 5 personas para levantarlo. Un paciente de 200, 300 kilos se necesita más de 10 personas para poder movilizarlo. Y esto implica un esfuerzo enorme por parte del personal y a veces también por parte del paciente, ¿sí? Que eh, tiene que quedarse quieto y colaborar mientras sucede el transporte, porque si no colabora o se mueve durante el transporte puede dar lugar a una caída o incluso a agravar su cuadro por el cual ingresó al hospital. Observen estos datos. De todas las enfermedades profesionales reportadas, ¿sí? Aproximadamente el 79%, ¿sí? Combinado, una tasa combinada entre hombre y mujer,
El 79% están causadas por agentes físicos, ¿sí? Es decir, básicamente por esfuerzos, ¿sí? Y este tipo de esfuerzos o de enfermedades causadas por agentes físicos es la que impacta más rápidamente lo que se conoce como la baja laboral o el ausentismo por enfermedades profesionales. Observen la cantidad, el impacto, ¿no? En la cantidad de personas que reportan enfermedades del aparato locomotor, 4.498. Este es un dato de esa muestra que les decía hoy de ocho hospitales que se hizo. 4.498, es decir, casi 4.500 de los reportes tienen que ver con enfermedades del aparato locomotor, es decir, por todos los esfuerzos posturales. Observen la gran diferencia respecto de los otros tipos de enfermedades que presentan el personal. Por supuesto que esto impacta directamente en lo económico. Ahora vamos a analizar el porqué, dónde está el impacto económico. Si desglosamos esos esfuerzos posturales, ¿sí? En manipulación manual de cargas, posturas inadecuadas y transporte y movilización de pacientes, observen la alta prevalencia estadística en lo que es transporte y movilización de pacientes. El 81% de todas esas bajas laborales tienen que ver eh, por el hecho de movilizar a los pacientes en sí, por esto de decir de transportarlo, de levantarlo, de sentarlo, de acostarlo. ¿Sí? Fíjense quiénes son los más afectados si desglosamos esa estadística según la categoría profesional. Fíjense los enfermeros, los fisioterapeutas y los camilleros, es decir, los que están directamente impactados por el hecho de tener que movilizar a los pacientes. Y observen el dato que hay a continuación. Fíjense que, supongamos, un enfermero levanta y baja pacientes de una camilla a una cama y de vuelta aproximadamente unas 16 veces por turno en turnos de 8 horas. Eso lo hace 6 días a la semana durante 48 semanas al año. En un año habrá hecho ese esfuerzo repetitivo unas 9.000 veces. ¿Sí? Uno en el día a día no le da importancia quizás, pero en el año esa columna vertebral, toda esa biomecánica dispuesta para los esfuerzos normales de una persona, ha estado esforzándose más allá de lo debido unas 9.000 veces. Y eso genera un impacto directo en la salud del paciente. Perdón, en la salud del personal sanitario. Entonces, lo que nosotros conocemos como la prevalencia del dolor lumbar, que es la patología más frecuente, ¿sí? Para el Para el trabajador, en realidad es la causa de un dolor personal y de la pérdida de ingresos por ausentismo, básicamente. Pero tengan en cuenta esto. Esa persona no es que está enferma solamente en su contexto laboral. Esa persona se lleva la enfermedad a su casa y ya es de por vida. ¿Sí? Es una lesión que tiene de por vida, porque no son recuperables este tipo de lesiones. Son paliables en sí, pero nunca uno termina de volver a la situación normal desde la que partió. Entonces, esa persona ve afectada no solamente su vida laboral, sino que también ve afectada su vida personal. Es decir, si hace deporte lo va a ver afectado, hasta para caminar se le dificulta o para dormir normalmente se le dificulta. Entonces, imagínense que esa dificultad se traslada a todos los contextos de la vida de esa persona. En el caso de una mirada desde el empleador, por supuesto que el hecho de que le falten trabajadores le va a reducir la eficiencia operativa y además tiene que un costo adicional que es reemplazar a esa persona para que digamos, para que la funcionalidad del servicio de enfermería o de camilleros siga prestándose normalmente en la institución de salud. Entonces, si podemos prever todos estos costos directos e indirectos, es lo mejor que podemos hacer. Bien, fíjense que en promedio, esto es un estudio bastante viejo, pero sirve como reflejo de la realidad, porque en realidad al día de hoy estos datos son más groseros todavía. Al año, más o menos unos 800 días en ausentismo total por personal de enfermería en este lugar donde se realizó el estudio, ¿sí? 800 días de ausencia, es decir, entre todas las personas que solicitaron baja laboral por enfermedades posturales es un montón de días, ¿sí? Tengan en cuenta que
En promedio estadístico, una persona se ausenta alrededor de 5 a 10 días en promedio de su contexto laboral por razones varias. En este caso estamos hablando de casi 800 días sumados entre todo el personal, en este caso por razones de trastornos musculoesqueléticos o problemas posturales. En 2017 se reportaron más lesiones y enfermedades profesionales en salud que en cualquier otra industria, más de 253.000 casos. De lo que se puede sacar de las estadísticas, el 52%, es decir, más de la mitad, son los que sufren dolores lumbares. ¿Sí? Eso es precisamente por hacer fuerza, ¿sí? En mala postura. El 12% de las personas que sufren este tipo de trastornos musculoesqueléticos desea abandonar la profesión por su propio bien, ¿sí? Muchos son reasignados por un dolor lumbar crónico y pasan a cubrir otro tipo de funciones, ¿sí? Y las lesiones posturales impactan no solamente en el dolor lumbar, sino también dolor cervical, dolor de hombro, dolor de espalda, ¿sí? E impactan en todo lo que nosotros conocemos como la columna y cuello. Cintura, columna y cuello. Bueno, hay un montón de guías y de estudios realizados. No es mi idea abundar en esto, pero sí hacer hincapié en el foco de la charla, que es de qué manera podemos cuidar al personal por el esfuerzo inadecuado y también cuidar la caída del paciente durante el traspaso. ¿Sí? Hay unas guías bastante conocidas, que ahí se las dejo, son la NIOSH y la NSHT, ¿sí? También algunos métodos conocidos como el Ergo IBB o el método MAPO, ¿sí? Que son métodos para evaluar el riesgo y prevenir la aparición de enfermedades profesionales por mala postura, que se han ido aplicando desde el año 2005-2006 de Bueno, ahora manera, sí, ¿qué les puedo ayudar? de, ¿Cómo te va? de Bien. manera, perdón, alguien tiene un micrófono abierto por ahí. Bien, entonces, desde el lado nuestro, la ley de riesgos de trabajo, en el decreto 49 del año 2014, actualizó, y creo que hay una actualización más moderna todavía, las enfermedades profesionales, incluyendo estos desórdenes musculoesqueléticos asociados a los esfuerzos repetitivos y a la sobrecarga física. Fíjense que desde la salud ocupacional es importante que estén reconocidos este tipo de riesgos de trabajo, ¿sí? Porque no estaban contemplados anteriormente. En realidad, todos estos riesgos y todos estos accidentes suelen suceder básicamente porque no tenemos la cultura de la seguridad impregnada en las instituciones de salud, por lo menos no en el ámbito público en general. Hay instituciones que es de índole privada que trabajan muy bien en el tema de la seguridad, pero tienen dentro toda una estructura, un departamento que se dedica a la que es seguridad y prevención de riesgos y de accidentes laborales. También sucede que hay falta de líderes en lo que es riesgos y prevención, es decir, no hay personal dentro de las instituciones de salud que esté formado en esto. Otra de las razones son de que normalmente la mayoría de estos efectos producidos son silentes, es decir, la persona está años trabajando hasta que llega un momento en el cual no puede trabajar más. ¿Sí? Entonces, como pasó tanto tiempo y nunca nadie reportó que estaban haciendo esfuerzos inadecuados, ni que nadie monitoreó tampoco que se estaban haciendo esfuerzos en posturas inadecuadas, es decir, no había una supervisión de los procedimientos. Entonces, como queda algo silente en el tiempo y nadie se da cuenta, entonces le restamos importancia. ¿Sí? Por otro lado, también hay una elevada dispersión de los efectos que son importantes. Es decir, si se cayó un paciente, es algo que no sucede todos los días. Entonces, como se cae uno cada tanto, también se le resta importancia. ¿Sí? Y no se busca el por qué se cayó o cuál fue la razón que llevó al accidente de ese paciente o al accidente del personal también. Y la otra es que, como muchos de los accidentes o de las caídas de los pacientes pueden dar origen a una demanda, ¿sí? Con una
indemnización o lo que fuese como consecuencia, entonces no se comunican, se ocultan en la gran mayoría de los casos. Entonces, todos estos factores hacen que los accidentes sucedan, no nos enteremos y además que le restemos importancia, que es lo peor. Siempre para eliminar riesgos, siempre, estos son procedimientos bastante conocidos, hay que identificar el riesgo, listarlo, clasificarlo, evaluarlo, ¿sí? Es decir, poner criterios tan sencillos como con qué frecuencia pueden aparecer, qué gravedad representa, qué tan posible es que aparezcan. Y por último, tratamiento del riesgo, es decir, cuál es el conjunto de acciones que vamos a llevar a cabo para prevenir la aparición de ese riesgo, para eliminarlo en el caso de que sea posible o para mitigarlo en el caso de que no sea posible hacerlo desaparecer. Normalmente hay estadísticas de nivel internacional que nos dicen cuáles son los índices de frecuencia a tener en cuenta, cuáles son los índices de gravedad, el índice de incidencia, ¿sí? Y la duración promedio de las bajas laborales, ¿sí? Esos índices los podemos desarrollar nosotros para nuestra propia institución. La realidad es que no conozco institución de salud del tipo pública que haya desarrollado estos índices de manera constante, por lo menos no en los últimos 10 años, ¿sí? Por lo tanto, desconocemos el verdadero análisis estadístico de cuáles son los accidentes y por qué ocurren en una institución de salud. Esta es la técnica MAPO, o decir, el método MAPO, que lo que se hace es evaluar cuál es el riesgo por manipulación manual de pacientes. Esto está muy difundido en la bibliografía. Si alguno lo quiere leer, lo busca por método MAPO y lo va a encontrar enseguida, ¿sí? Es una serie de formularios en el cual uno va completando campos y va identificando la presencia de riesgos y va viendo de qué manera los puede mitigar o eliminar. También la seguridad del paciente está abordada desde el Programa Nacional de Garantía de Calidad de la Atención Médica. Este se llama el PNGCAM, es conocido, donde a partir del año 2018 se empezó a hablar de seguridad del paciente, no solamente seguridad del personal, sino también seguridad del paciente. Ahí abajo está el link por si alguno quiere interesarse, pero existe una serie de documentos destinados a la seguridad del paciente, a cómo asegurar que el paciente pueda ser atendido de la manera más segura posible. Para entender esto de la seguridad del paciente, tenemos que pensar cuáles son las causas habituales de daño a los pacientes. Son un montón. Se les prescriben mal los medicamentos, se les hace intervenciones quirúrgicas equivocadas, es decir, me voy a operar del apéndice y salgo operado de otra cosa. Parece gracioso, pero es el listado a nivel internacional de la mayor cantidad de causas habituales de daños en pacientes, ¿no? Infecciones asociadas a la atención de salud, es verdad, a veces vamos a atendernos y por alguna razón de que nos contagiamos de otra cosa, terminamos infectados de cosas que no llevamos en un principio a la consulta. Errores diagnósticos, muchísimos, y los más frecuentes son las caídas de pacientes, ¿sí? Los más frecuentes los puse ahí porque son los más frecuentes. Aproximadamente más del 30 y pico por ciento de los habituales daños a los pacientes tienen que ver con las caídas. Después aparecen otras, entre los cuales también es importante lo que es errores relativos al identificante. Es decir, si no identificamos correctamente al paciente, le vamos a dar una medicación que no le corresponde, le podemos hacer una práctica quirúrgica que no le corresponde. Bueno, hay un montón de cuestiones relacionadas con cómo identificamos a los pacientes, pero fundamentalmente en el caso de los neonatos. Si nosotros no identificamos al neonato con su mamá, ¿sí? Podemos llegar a confundir el bebé de una paciente. Bien, nos fuimos un poco del tema, pero observen que datos que da la Organización Mundial de la Salud tiene que ver con que alrededor de 1 de cada 10 pacientes es dañado cuando recibe atención de salud. Es decir, el 10% de las personas que van a un hospital termina recibiendo un daño por haberse ido a atender. ¿Sí? Es decir, alguna consecuencia indirecta por haberse ido a atender. Al año, a nivel mundial, más de 3 millones de personas fallecen como consecuencia de este daño recibido por haberse ido a atender. Y por lo general, 4 de cada 100 de esas personas mueren por ese motivo, lo cual es un impacto muy fuerte en lo económico, ¿sí?
Eh, y la OMS también analizó la importancia de observar todos métodos de prevención, que si uno desarrolla estas estrategias de identificación de los riesgos y trabaja en la prevención de la ocurrencia de estos riesgos, la frecuencia de los daños se reduce en un 15%, un montón, considerando que hay una persona detrás, está la vida de una persona detrás. Bien, volviendo al tema de los trastornos musculoesqueléticos o los desórdenes musculoesqueléticos por esfuerzos posturales, ¿qué hay en el mercado actual? Bueno, por lo general hay que pensar en que mover a un paciente implica tres esfuerzos distintos. La elevación de ese paciente, el traspaso de un lado a otro y la transferencia horizontal o vertical. Ahora vamos a ver un poco de qué se trata esto. Pero son las tres situaciones en las cuales el personal camillero o el personal de enfermería va a hacer un esfuerzo en una postura inadecuada. Existen soluciones del tipo bipedestadores, ¿sí? En los cuales el paciente tiene que tener cierta colaboración. No sirve para un paciente que está inconsciente o que no es colaborativo o que no tiene fuerza en sus miembros inferiores, por ejemplo. Grúas de techo, también el paciente necesita estar con alguna eh, conciencia, de alguna capacidad de movilizar su aparato locomotor. No, no es un paciente que no está completamente entregado, ¿sí? Este tipo de ayuda sirve para movilizar pacientes, pero que pueden colaborar de alguna manera. Estas son pensadas como grúas, de hecho, también para movilizar pacientes dentro de un sector en el hospital, pero no para transportarlo por cualquier hospital. Imagínense una persona que entra en guardia, politraumatizada, tiene que ir ser reportada hasta el quirófano para recibir una cirugía y después de la cirugía tiene que ser llevada desde el quirófano a la terapia intensiva para su recuperación. En ese tiempo tenemos que movilizarlo por casi todo el hospital a ese paciente. Entonces, los sistemas estos de grúa de techo son útiles en un lugar porque las grúas de techo, las guías que hay para el techo, para este tipo de grúas, son útiles en ese sector, pero no son útiles para todo el resto del hospital. Algunas grúas transportables por brazos, ¿sí? También son útiles, como les decía hoy, sensoriales. En este caso se puede llevar la grúa también, pero por lo general lo que se hace es el paciente sube o baja de una manera asistida, donde no hay que hacer un esfuerzo, pero todos los esfuerzos de transportarlo de un lado hacia otro sí requieren un esfuerzo por parte del personal. Acá lo vemos desde otro punto de vista. Estas son todas soluciones que la ingeniería ha aportado para este tipo de problemas. Existen algunos métodos transbordadores laterales por sistemas de rodillo, ¿sí? Que permiten pasar al paciente de una cama a otra. Observen que todavía hay una fuerza que tiene que aplicar el enfermero o el camillero. Es menor, pero todavía tiene que aplicar una fuerza y en una postura que no es la más correcta. Existen algunas sillas para lo que es la transferencia lateral y el transporte, camillas que pueden transportar, girar y transferir horizontalmente. Algunas transferencias laterales, es decir, que son sistemas que permiten pasar horizontalmente un paciente de una cama a otra. Estos sistemas transbordadores, estas son todas soluciones que la ingeniería de distintas empresas vinculadas a la salud ha ido aportando. Otro brazo grúa distinto, ¿sí? Y tenemos también equipos automatizados para que piensen que estos también han sido desarrollados en el país. Sí, existen. Y de hecho, este que están viendo en pantalla es un desarrollo local, ¿sí? Para que sepan que existen soluciones que están pensadas totalmente automatizadas, es decir, que no van a hacer ni el esfuerzo de transportar, porque todo el transporte, es decir, rodar a lo largo de los pasillos hospitalarios, está hecho por un motor. Todo lo que es la subida y la bajada del paciente está hecho también por un actuador lineal y lo que es el desplazamiento lateral también está pensado hecho por un actuador lineal. Es decir, que en este caso el personal no hace ningún esfuerzo más que mover un joystick o apretar un botón. La idea es que este vehículos intrahospitalarios pensados para mover el paciente tiene que combinar las tres maniobras y sin esfuerzos humanos. La primera es que pueda transbordar a un paciente, es decir, pasarlo de una cama a otra, trasladarlo, es decir, circular por las instalaciones y transferirlo, es decir, una vez que se llegue al área quirúrgica o a algún otro sector, poder pasarlo nuevamente de esa cama o del vehículo intrahospitalario
al nuevo lecho de destino, que puede ser una camilla, puede ser una mesa de cirugía o puede ser una cama de terapia intensiva. Este tipo de equipos médicos están clasificados por ANMAT, ¿sí? En el que se llama clase 1, por lo tanto son la categoría más baja de riesgo, ¿sí? A pesar de que movilizamos un paciente mediante un motor y lo movemos, no estamos haciendo una acción directa sobre el cuerpo del paciente en sí. Lo único que las reglas de diseño, desde lo que se exige desde la ingeniería, es que tengamos en cuenta que estamos eh, estamos moviendo eh, una carga elevada, que por lo tanto hay que tener en cuenta todo lo que tiene que ver con vibraciones, movimientos pendulares, aceleraciones no previstas, planos inclinados por donde estemos transportando. Es decir, la mirada desde la ingeniería para este tipo de soluciones es bastante exhaustiva, a pesar de que se trate de un equipo de baja complejidad. Lo que les decía hoy, y con esto ya vamos a ir cerrando, viene algo que empezó hace muchos años atrás y que recién lo estamos empezando a ver ahora, que es el aumento de una enfermedad que trae aparejada muchas otras. La cuestión de la obesidad en pacientes empezó a crecer muchísimo. Hoy, aproximadamente el 20% de la población es considerada obesa, en distintos rangos, por supuesto, y con distintas consideraciones internas, porque hay rangos y rangos de obesidad. Pero ¿qué implica esto? Que tenemos un paciente muy grande, ¿sí? Muy grande. Y no tenemos ninguna herramienta a nivel sanitario para poder atenderlo, ¿sí? Todas estas son noticias que podemos encontrar en los medios cada vez más frecuentemente, ¿sí? Pero observen, pacientes que tienen que ser transportados en camiones, sacados de sus casas como se puede, ¿sí? Bajados en grúas por los bomberos o para alguna empresa de construcciones. Imagínense para un paciente tener que ser sacado así de su casa, ¿no? Lo que implica a nivel del impacto psicológico en esa persona, ¿sí? Bueno, como estas hay un montón. Del punto de vista sanitario, imagínense que un paciente con una obesidad agravada implica no solamente el problema de movilizarlo por su peso y por lo que representa a ese paciente, que no te va a entrar en una cama convencional, que no lo vas a poder mover por los métodos tradicionales, sino que además es un paciente que tiene muchas otras enfermedades asociadas, como diabetes, como problemas cardíacos, como disnea, como problemas respiratorios. Es decir, es un paciente que tiene múltiples enfermedades asociadas. Por lo tanto, es un paciente que es súper complejo, ¿sí? Entonces, si nosotros, desde el punto de vista de, de prevenir el riesgo para ese paciente, ya sea diseñando mejores vehículos que permitan trasladarlos, así como camas que permitan contenerlos, ¿sí? Y equipos médicos que permitan, por ejemplo, en este caso, tomar una imagen de una persona con cierto grado de obesidad en un resonador o en un tomógrafo, es fundamental, es fundamental. No sé si tienen conciencia, pero un paciente muy obeso no puede entrar en un resonador, no puede entrar en un tomógrafo. Y suelen ser atendidos, está bueno decirlo, suena un poco fuerte, pero estas personas son atendidas en los zoológicos, ¿sí? Porque no tienen equipamiento para ser atendidos en los hospitales. Es decir, los hospitales no tienen equipo para atender este tipo de pacientes. Entonces, hay mucho por hacer, ¿sí? Hay mucho por hacer desde el punto de vista de la ingeniería, pero me parece que eh, pensando en soluciones de la industria médica hacia las instituciones de salud, tenemos que pensar mucho en los dos campos de las enfermedades prevalentes y de los accidentes que más ocurren. Los desórdenes musculoesqueléticos, te repito, más del 80% de todos los trastornos o las enfermedades laborales tienen que ver con los esfuerzos y no estamos haciendo mucho por prevenirlos. Y por otro lado, el tema de la caída de los pacientes y el tratamiento de pacientes complejos. Me parece que son los dos grandes campos de los cuales nosotros desde la ingeniería tenemos que aportar soluciones. Y agradezco que me hayan invitado del colegio para difundir esto, porque creo que es algo que no es común de escuchar en las charlas tampoco de ingeniería. Y sin embargo es un ámbito en el cual nosotros, los bioingenieros, que estamos asociados al colegio, que pertenecemos a la institución, nos enfrentamos día a día a todo este tipo de desafíos, ¿sí? Creo que también en la ingeniería, en el área de la salud,
muchas de las ramas de la ingeniería participan dando un montón de soluciones, ¿sí? Y por lo general nadie nota que estamos mientras todo funciona. ¿Verdad? Cuando algo no funciona, enseguida dice, es culpa del ingeniero, ¿sí? Pero lo hacemos con mucho gusto y para nosotros siempre es un placer. Así que yo les agradezco, espero haber tratado más o menos el tiempo como para dejar lugar a un par de preguntas si es que las hay. Te agradezco el espacio y agradezco que nos permitan difundir este tipo de dificultades y este tipo de cosas que creemos vale la pena destacarlos y ponerlos en el conocimiento de todos como una manera de socializar los desafíos de la profesión en un entorno diferente como lo es la salud. Gracias, Alejandra, gracias a todos. No, por favor, gracias a vos, Pedro. Bueno, ahí tenemos a Sandra Macetti que quiere hacer una consulta. No sé si querés dejar de compartir, Pedro, así podemos Sí, 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 dale. tener una visión de quién levante la mano. Ahí estamos. Bárbaro. Adelante, Sandra. Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, gracias por la exposición, muy, muy interesante. Eh, Gracias, Sandra. una consulta que quiero hacer, porque me parecieron interesantes todos los equipamientos que mostraste para poder movilizar, levantar y trasladar pacientes, que está muy, muy bueno el hecho de, bueno, la ingeniería al servicio de este tipo de actividades. A mí me toca la necesidad de, bueno, estoy asesorando a una empresa que se dedica a servicios de emergencias médicas. Sí, Ellos tienen una enorme dificultad para todo lo que mencionaste de trastornos musculoesqueléticos, tal cual. Estamos teniendo problemas con ese tipo de esfuerzos. Pero claro, yo estuve investigando y vi algunos equipos como el que vos mostraste muchos más, pero la dificultad que nosotros tenemos es que el problema de la gente que hace emergencias es que tienen que ir muchas veces a domicilios que no están preparados, que no tienen lugar. A veces hay que bajar pacientes en escaleras que no tienen ni siquiera el ancho suficiente. O sea, estamos hablando de situaciones complejas y yo hasta el momento no he encontrado un equipamiento que los ayude a ellos a poder levantar, por ejemplo, una persona que está tirada en el suelo o en una cama, eh, que sea cómodo, que sea fácil de llevar y traer. Eso es lo que más me cuesta por ahí encontrar. Yo no sé si has podido investigar algo sobre ese asunto, si has visto algo. Nada, me interesaría saber eso, ¿no? sí, bueno, gracias, gracias por la pregunta. Mirá, lo que te mostré es lo que existe, ¿sí? Después hay un campo muy amplio para desarrollar soluciones. Y de hecho, te digo hasta con alegría de que en la industria nacional hay gente que se está ocupando de buscar soluciones para este tipo. Y cada vez más, por lo menos hay 4 o 5 empresas que están desarrollando equipamiento para la asistencia de personas, sobre todo en el contexto domiciliario, que me parece que eso es importante. Imagínate si un hospital tiene dificultades, una Ujú. casa seguramente las va a tener, porque a Seguramente. veces dependiendo del tipo de patología que tiene la persona, va a ser más colaborativo o va a ser más sencillo manipularla. Hay otros casos en los cuales es realmente complejo, ¿sí? Mm. Incluso también traslado esto hacia los geriátricos o los lugares donde las personas suelen estar pasando eh, sus últimos años de vida, en los cuales las dificultades para movilizarlos y sobre todo para contenerlos son enormes, enormes. Nosotros desde la Facultad de Ingeniería tenemos un área también de desarrollo de soluciones como a demanda, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, Corpi se ha presentado para presentarnos problemas que ellos tienen frecuentemente en lo que es la gestión de pacientes complejos, ¿sí? Sobre todo con patologías de miembros inferiores o de columna. Y desde la facultad desarrollamos algunos vehículos, algunas herramientas, algunas camillas inteligentes o algo que les permitan facilitar toda esa tarea. Te digo, si querés que te pongas en contacto con nosotros, el Bien. correo, todo, como para... nosotros hemos hecho cuestiones puntuales, es decir, Sí, por lo general puedo desde la facultad aportar. trabajamos a demanda. Sí, ¿cómo que no? Sole. Hola. En la realidad, ahí la economía sí hace que no se integre mucho la ingeniería por un tema de costos. Eh, la RT, por ejemplo, te da simplemente una faja para los trabajadores y como planteó Pedro, por el tipo de movimiento, la faja lumbar no cubre absolutamente todos el ámbito de lesión que van a tener por los movimientos.
Yo diría que una terapista ocupacional o en otro campo donde les enseñan cómo manejar su cuerpo para que las fuerzas que hagan no se autolesionen. Eh, en Mar de Plata, una terapista ocupacional da capacitaciones tanto para geriátricos como para acompañantes terapéuticos y no se está dando en enfermería, que como dice Pedro, eso de la sábana es diario. Yo trabajo en oncología y recibimos siempre camillas donde uno lo tiene que ayudar y por más que seamos varios, al hacerlo en distintos movimientos, el paciente pobre queda como una chuleta dada vuelta que si le dolía la espalda, después de ese movimiento le duele todo. O sea que estaría buenísimo algo económico, sencillo y práctico para las ambulancias, que dentro de lo que él mostró lo hay, pero no sé si económicamente es algo fácil de adquirir. Mm. Gracias, Pedro, muy buena. Gracias, muy amables. Participación y coincido plenamente con Perdón, vos. Pedro, Sí, ¿cómo andás? Juan Cruz te habla. ¿cómo estás, Juan Cruz? ¿Bien? Bien, todo bien. Estaba con la cámara apagada. No, no hay problema. Ahí estamos. ¿Cómo andas? No, un problema, digamos, desde el tema este que comenta Sandra, cuando el gran problema lo tienen cuando tienen que ingresar a departamentos que están tal vez en altura, tienen que bajar por escaleras porque no tienen ascensores, porque si no deberían utilizar la camilla de la ambulancia, que esa camilla debería ser ergonómica y con pata rebatible, entonces no deberían tener tanto problema, ¿no? Y regulable en altura. Pero, claro, el gran problema Suelen ahí usar la de accidentes, que es cuando- totalmente incómoda, la finita. pero está mal usada. Sí, Esa es la a información que ver, tiene que... hay una realidad también que es que vos con una camilla de la que va en la ambulancia, que es la plegable, la que es la que la norma dice que tiene que ir en la ambulancia, está pensada para manipular a un paciente en un accidente vial, en un accidente en la calle, en alguna circunstancia medianamente no convencional, pero no está pensada para movilizar a un paciente que es complejo en sí en general. Entonces suele tener como ciertas limitaciones. Como bien decís vos, es difícil llegar a un paciente que está en altura y que además quizá por su patología no lo puedo movilizar con comodidad. Entonces, se encuentran un montón de factores. No existe una solución para cada caso, pero la realidad es que muchas veces estas ayudas mecánicas se personalizan de cierta forma para el paciente en cuestión. ¿Sí? Hay una gama de soluciones generales, pero después muchas se terminan haciendo como personalizadas para un paciente en particular. Así como sucede con las sillas de ruedas. Muchas sillas de ruedas terminan siendo diseñadas, más allá de lo que es el modelo convencional, para un paciente con una patología particular. ¿Sí? Las sillas de ruedas especiales, me refiero, no las convencionales. Entonces, a ver, hay mucho por hacer, que eso es lo importante. Y estaría buenísimo que eh, podamos tener conciencia de que la industria nacional tendría que crecer bastante en este sentido. Y creo que ahí los ingenieros, como él decía Sole, podemos aportar un montón de cosas. ¿Sí? No solamente la mirada ingenieril, sino también el análisis de los procesos, el ver qué limitaciones te impone la patología del paciente para diseñar una solución convencional. ¿Se entiende? Hay mucho por hacer, hay mucho por diseñar. Que creo que es la parte que saco en positivo de todo esto, ¿no? Porque si no, en el día a día uno se termina como desilusionando de lo poco que podemos hacer para ayudar a las personas. Pero eh, confío en que esta iniciativa que empezó ahora unos 15 años de desarrollar soluciones específicas va a seguir creciendo. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos por las preguntas. Pedro, una última. En cuanto supongo que se Sí, deben hacer algún tipo de auditorías o controles o informes periódicos, que por eso también de ahí deben salir las estadísticas que vos has ido dando. Pero digo, dentro del organismo que supongo que controla el funcionamiento para, sobre todo como estamos hablando, prevenir todo este tipo de accidentes que se producen en lo cotidiano dentro de la institución de salud.
¿Hay algún tipo de exigencia o medio que lo pasan por alto, por así decir? Porque también puede haber de parte de la institución no el declarar la cuestión como realmente es y medio como dibujar lo que sucede, ¿no? Porque, digamos, se le impone, no, no digo una multa, pero algún tipo de sanción o algo de eso por este tipo de que haya tantos accidentes laborales. No, vale, lamentablemente no hay nada, te soy sincero. Queda sujeto a una iniciativa de la misma institución Ujú, de poder relevar lo que ocurre con las claro, personas. Tengo la voz a la miseria, discúlpenme, pero eh, muchas veces surge hasta de iniciativas de las mismas personas que trabajan ahí dentro de la institución, ¿sí? claro. Que se solicita, por ejemplo, la presencia de un ingeniero de seguridad y higiene para poder hacer un mapa de riesgo de la institución, empezar a identificar cuáles son las patologías más frecuentes que sufre el personal, ¿sí? Por ahí viene la cosa, ¿sí? No hay como una auditoría, digamos, que baje, por ejemplo, Sí, de del algún Ministerio de Salud de organismo. provincia, por ejemplo, para vigilar estas cosas. No, no la hay y son por lo general esfuerzos aislados. Claro. Bien, bárbaro, Pedro. Gracias. Gracias a ustedes. Bueno, buenas tardes para todos. Muchas gracias, Pedro. Muchísimas gracias. La verdad que excelente la presentación y como siempre colaborando en las capacitaciones con el distrito, así que infinitamente Gracias, Hernán. agradecidos. Y bueno, con el acompañamiento de Soledad también, colega bioingeniera, así que también agradecemos el aporte de Soledad. Le vamos a dar la palabra al ingeniero Martín Pirola, que es el delegado avisador de la localidad de Olavarría y que además es especialista en higiene y seguridad. Él va a hacer la presentación de Juan Cruz. Martín, si estás conectado, haces vos la Perdón, presentación, la hago yo si perdón, no. Hernán. Ahí vi que Ángeles Escobar creo que había levantado la mano. No sé si tenía alguna otra pregunta, si es cortita como para que no irnos de hora. No, no, solo reaccioné. Ah, bien, Entonces. bien, bien, perdón. Debe ser familiar de Pedro. Sí, Y soy la hija. estudiante de Felicitaciones. ingeniería biomédica también, así que Muy bien, muy bien. Bueno, felicitaciones. gracias. Bueno, Martín, si estás conectado, si no estás, hago yo la presentación. Vamos a presentar al ingeniero Juan Cruz Maidana. Él va a disertar sobre ergonomía también en el área de la salud. Bueno, Juan Cruz es docente de la Facultad de Ingeniería de la UNICEN. Juan Cruz, muchísimas gracias. Adelante. Bueno, gracias, Hernán. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, creo que recién el ingeniero Pedro me ha dado una introducción excelente hacia la problemática que yo iba a tratar con el método, que es el método MAPO, que él lo estuvo mencionando dentro de las metodologías para evaluación ergonómica en puestos de movilización de pacientes hospitalarios, ¿no? Quisiera saber por ahí si alguno de los 33 conectados, bueno, 32 si me saco yo, digamos, sabe del método MAPO o entiende sobre métodos ergonómicos de levantamiento de cargas. Por ahí el que lo entienda, que levante la mano como para entender, digamos, yo de la audiencia que tengo, con quién me va a encontrar. Bien, ahí Pablo levantó la mano. Alejandra, Ignacio, bien. ¿Todos del método MAPO conocen o conocen del levantamiento manual de cargas de métodos ergonómicos? Método Eh, MAPO, bien, bien, bien. No, ¿Lo han aplicado en algún momento? sí, Bien, genial, yo perfecto. levantamiento de carga, eso sí. Levantamiento de cargas. Bien, sí, sí. Ignacio, Exactamente, levantamiento. levantamiento de cargas. Bien, perfecto. Bueno, yo tengo una pequeña presentación, un PowerPoint. No, no está tan lindo como el de Pedro Pablo Escobar, que la verdad que puso unas fotos espectaculares. Pero bueno, perdónenme, mi presentación va a ser un poquito más discreta que la del ingeniero Escobar. Eh, a ver si la puedo presentar por acá. Compartir pantalla. No sé si la están viendo. Sí, excelente, Juan Cruz. Bien, perfecto. Bueno, el método MAPO es, bueno, es la movilización asistencial de pacientes hospitalizados. Em, ¿Qué ocurre? Digamos, nosotros tenemos acá, como estaba recién explicando Pedro, eh, un gran riesgo que es de lesiones
musculoesqueléticas por parte de los que son personal de la salud, sobre todo enfermeros y auxiliares de enfermeros, que tienen que movilizar pacientes, ¿sí? Esas movilizaciones por lo general consisten en rotar los pacientes en la cama, llevar el paciente hacia la cabecera, tener que bajar el paciente de la cama hacia una silla de ruedas, o de la cama a una camilla, o viceversa, o de la silla de ruedas a los baños, ¿sí? Em, Recién, cuando yo les pregunté de los que estaban aquí presentes, quién, digamos, quién tenía una idea de lo que es movimiento de cargas, seguramente ha visto este dibujo que tengo acá, este gráfico que tengo a la izquierda, eh, donde indica, ¿no?, que nuestra columna, bueno, tenemos una fuerza de compresión que soporta una cierta cantidad de fuerza de compresión y una cierta cantidad de fuerza de corte, ¿sí? Acá me está molestando, ahí está, el gráfico, perfecto. Cuando esa fuerza de compresión está por debajo de los 350 kilos, estamos dentro de una área de seguridad. Cuando la fuerza de compresión está entre los 350 y 650 kilos, estamos en una zona amarilla donde tenemos que tomar una acción preventiva. Y si esa fuerza de compresión supera los 650 kilos, estamos en un límite máximo y seguramente habrá una lesión, ¿sí? Aquí abajo, bueno, hice como un recordatorio: el análisis de la fuerza de compresión y de las fuerzas tangenciales o de corte en tareas de movilización de pacientes sugiere que el levantamiento manual de un paciente no colaborador provoca una fuerza de compresión que se aproximan y en muchos casos superan los límites de tolerancia expuestos. También el levantamiento parcial de pacientes que son parcialmente colaboradores, provoca fuerzas de compresión superiores al límite de acción determinado por los estudios de NIOSH o NIOSH. Para que tengan una idea, acá tengo un pequeño cuadrito: una persona de 73 kilos, paciente, que hay que movilizarlo de la cama a la silla de ruedas, aproximadamente andan un esfuerzo para el enfermero de 641 kilos en compresión en lo que es la parte lumbar. De silla de ruedas a la cama, más de 350 kilos. Una persona de 52 kilos provoca un esfuerzo de 350 kilos. Una persona de 80 kilos para pasar de la cama a la silla de ruedas provoca un esfuerzo mayor de 800 kilos. Y así sucesivamente. Imagínense en una persona como la que está recién comentando Pedro sobre problemas con obesidad, ¿no?, que superen los 100 kilos. Obviamente esos esfuerzos superan ampliamente el límite que tenemos nosotros como máximo, que son los 650 kilos. Ya arriba de los 350 estamos en una zona amarilla donde puede aparecer una lesión lumbar. Hasta acá vamos bien, no sé si me entienden por dónde voy con las presentaciones, pero la idea es tomar conciencia del esfuerzo que está soportando la columna, sobre todo la parte lumbar del personal de salud, cuando está movilizando pacientes, aún pacientes de un, digamos, un promedio de kilos normal, como podemos imaginar, entre los 50 y 70 kilos que podemos pesar la mayoría de nosotros, ¿no? ¿Qué ocurre acá? Bueno, las causas: condiciones de trabajo inadecuadas. Un poco Pedro lo explicó hoy, no existe una identificación del peligro en la mayoría de los centros de salud. Hablando de centros de salud, también podemos hablar de geriátricos. La falta de análisis cuantitativo del riesgo ergonómico y una ausencia de medidas de control, ¿sí? Esto va a provocar trastornos musculoesqueléticos y obviamente los efectos son el aumento de accidentes, de enfermedades ocupacionales, un aumento del ausentismo por enfermedad, reposo, etcétera, y una disminución de la productividad. Exactamente lo que estuvo hablando recién Pedro en su presentación. Con lo cual hasta acá coincidimos totalmente. Bien. Quedamos como conclusión entonces que el levantamiento total de un paciente no autónomo supera los límites de tolerancia, ¿sí?, de la parte lumbar de los enfermeros. Bueno, ciertos estudios, como Marras en el año 1999, demuestran que un levantamiento total de la cama a la silla de ruedas de un paciente, ¿no?, relativamente de 50 kilos, ¿sí?, provoca esfuerzo de compresión y de corte por encima de los límites de tolerancia, ¿sí?
Con lo cual, los trabajadores deberían movilizar a los pacientes con equipos de ayuda y estos trabajadores deberían estar formados para el uso de estos equipos de ayuda. ¿Sí? Esa es un poco la idea. Ahora bien, a las personas que recién acabo de preguntarles si en algún momento han aplicado métodos ergonómicos, bueno, uno dijo que había aplicado MAPO, otros dos indicaron de que conocían lo que son los métodos para evaluar levantamiento de cargas. La pregunta que les hago es, con los métodos tradicionales de levantamiento manual de cargas, si evaluamos un levantamiento de un paciente, conociendo que ya supera los 23 kilos que nos dice NIOSH en condiciones perfectas, y si vamos a la tabla de las 295, nos va a dar siempre mal. ¿Qué opinan ustedes? O sea, ¿podríamos levantar un paciente digamos, y evaluar con los métodos tradicionales el levantamiento manual de pacientes? Abran los No, micrófonos si quieren y opinen, para eso, digamos, es la pregunta, ¿no? no O hay sea, forma. no hay forma, es la realidad. No, O No, sea, no, no, no. cuando se aplicás la puede. tabla de la 295 te da siempre No se mal. puede, claro. Cuando aplicás la NIOSH te va a dar mal. Y vas a tener, bueno, desde tu perspectiva de ergónomo vas a decir, bueno, tal vez si levantamos de A2 el paciente podemos reducir el esfuerzo. La verdad es que con esas flexiones de columna que estaba mostrando recién Pedro, con la palanca que está haciendo el enfermero flexionando la columna como la flexiona, es casi imposible. ¿Sí? Esa es la realidad. Lesión de disco seguro. A la larga. Exactamente, ¿sí? Exactamente. Entonces, bueno, para esto venía un poquito la pregunta de quiénes en algún momento habían trabajado con algún método ergonómico para que puedan opinar, ¿sí? Y podernos dar, digamos, poder debatir, ¿no? En esta charla sobre los métodos tradicionales que en la realidad no dan una solución para poder evaluar ergonómicamente un puesto como el de los enfermeros o auxiliares de enfermería, ¿sí? Y estamos hablando acá de un puesto MAPO, se orienta a la evaluación de un puesto dentro de un hospital o dentro de una clínica, ¿sí? Porque recién Sandra preguntaba sobre qué pasa con esos pacientes que están en un departamento y son pacientes que, digamos, no se pueden mover o inclusive pueden llegar a ser cadáveres y que hay que bajarlos. Entonces, bueno, acá en ese caso, este método no estaría dando una respuesta, ¿sí? Esa es la realidad. Bueno, ahora vamos a ver cómo este método da una respuesta a lo que es un puesto de un enfermero, de un auxiliar de enfermero, dentro de un hospital o una clínica. Bueno. MAPO, bueno, es un método que surge en Italia. Soy muy malo con el italiano, con lo cual no lo voy a decir en italiano. Pero en definitiva, es un método para lo que es la movimentación y asistencia de pacientes hospitalizados. Este método está validado, se evaluaron 420 salas de hospitalización, unos 6.538 trabajadores estudiados, con tareas, esos trabajadores tenían tareas de levantamiento total de pacientes y movilización parcial de pacientes y posturas forzadas. Tiene una validación metodológica, ¿sí? Está publicado científicamente bajo sistemas de revisión. Tiene una validación externa, se comprueba, ¿sí? Su aplicabilidad en otras situaciones y su fiabilidad inter-evaluadores. Y una validación interna, ¿sí? Que corresponde a un estudio epidemiológico de esas personas que fueron evaluadas. Con lo cual es un método que ya está probado y de hecho una norma ISO, que es la 12296, la toma como un método para evaluar movimiento manual de pacientes. ¿En qué se basa este método? Si nosotros vamos entonces, como decíamos recién, por los métodos tradicionales no llegamos a nada. Entonces el método lo que evalúa son los aspectos organizativos de la sala, o sea, evalúa cómo trabaja la sala, en cuántos turnos, cuántas personas trabajan, cuántas personas están movilizando pacientes que son parcial o no colaborativos,
y cuántas personas de las que trabajan no pueden movilizar pacientes. Evalúa los equipos y los aparatos que la sala tiene para poder movilizar a esos pacientes. Evalúa todas las instalaciones y el medio ambiente, los baños para, digamos, hacer las necesidades fisiológicas y los baños para bañar o duchar a los pacientes, las camas, las habitaciones, camillas, sillas de rueda, etc. Evalúa la formación del personal en el uso de ayudas mecánicas. Entonces, a lo que va el método es, está bien, vos como enfermero no podés mover un paciente porque te vas a lastimar. Ahora, si lo haces en unas condiciones que están dadas para que vos no te lesiones, no va a haber ningún riesgo. Entonces, si yo voy y evalúo una sala y la comparo contra un estándar dado por el método, me va a dar un nivel de desvío en el cual digo, bueno, tenés que mejorar las habitaciones, tenés que mejorar las ayudas mecánicas, tenés que mejorar las ayudas menores, tenés que mejorar la formación del personal. ¿Sí? Eso es básicamente lo que el método apunta a hacer. Entonces, primero decimos, bueno, identificamos el peligro. ¿Está presente, sí o no? Si no está presente, perfecto. No pasa nada, digamos, sigamos con una supervisión y una revisión anual o semestral de la sala y no tendríamos ningún problema. Ahora, si hay un peligro presente, hay que evaluar ese riesgo, ¿no? Peligro ergonómico, evaluamos el riesgo ergonómico. ¿Ese riesgo es aceptable? Si es aceptable, perfecto, seguimos supervisando y controlando de que no se desvíe. Ahora, cuando ese riesgo no es aceptable, entonces tenemos que trabajar sobre la gestión del riesgo que involucra la organización, la selección de los equipos, la formación de las personas y todo lo que son los espacios y el ambiente de las salas de internación. Luego, una vez que se gestiona ese riesgo, hay que intervenir y se controla la efectividad de esas intervenciones. Si ese control está ok, se tiene que mantener en el tiempo, y si ese control no da ok, hay que volver a hacer una evaluación de riesgo y de nuevo verificar si ese riesgo es aceptable o no. Bueno, el objetivo del método es, obviamente, prevenir el daño, ¿no?, del personal de enfermería por movimiento manual de pacientes, disminuyendo la carga biomecánica en la zona lumbar. Va a traer como consecuencia disminuir el ausentismo de trabajadores con manifestaciones de enfermedades profesionales, mejora la calidad asistencial, la seguridad, la dignidad y la privacidad del paciente, en lo que se refiere a sus necesidades, tratamientos específicos y maniobras higiénicas. El método está destinado a evaluar la presencia de peligro por movilización de pacientes en la actividad sanitaria. Entonces, va a ofrecer una herramienta analítica para efectuar un análisis de manera precisa en todos los factores que intervienen y nos va a dar un índice. El índice ese va a estar comprendido entre un riesgo aceptable, un riesgo medio o un riesgo elevado. Si el índice da entre 0 y 1,5, el riesgo es aceptable. Si el índice da entre 1,5 y 5, el riesgo es medio, y mayor de 5 ya es un riesgo elevado y hay que hacer una intervención inmediata. ¿Cómo lo ponemos en práctica? Bueno, primero hay que hacer una entrevista, obviamente con las personas de la sala. Se sugiere que la entrevista se realice con algún enfermero o jefa de enfermeros que tenga ya varios años de trabajo en la sala y que nos pueda brindar todos los aspectos organizativos que nosotros necesitamos saber, ¿sí? Luego, una vez superada la entrevista, pasar a la sala misma y hacer una inspección visual y tomar medidas, fotos. Hay que obviamente obtener toda la mayor cantidad de información posible sobre la infraestructura disponible dentro de la sala. Entonces, tanto la entrevista como la inspección, ¿sí?, tienen que ayudarnos a relevar información sobre los aspectos organizativos, ¿sí?, de ese sector o sala, de todos los factores que, digamos, que intervienen, como los trabajadores, cantidad de trabajadores, la cantidad de equipos de ayuda, y los pacientes no autónomos que están, y la formación de los trabajadores. Luego, cuantificar esos factores a través de las fichas que el método nos brinda,
Y una vez que hemos cuantificado, definir obviamente el, el índice y después, bueno, ver qué plan de acción o qué intervención ejecutar. Bueno, básicamente las fichas de inspección lo que nos van a brindar es información sobre las inadecuaciones y las insuficiencias, ¿sí? A mayor cantidad de inadecuaciones y a mayor cantidad de insuficiencias, obviamente mayor cantidad de posibilidad de que los enfermeros o los auxiliares enfermen. Puse una sola ficha, la verdad que si quieren después podemos ver un Excel que yo tengo en mi compu y lo, digamos, vemos por arriba algunas de las fichas que tiene el método, pero fíjense, no sé si alcanzan a leer, pero por lo general nos está pidiendo la cantidad de trabajadores que trabajan en la sala, los turnos y la cantidad de trabajadores por turnos que esa sala trabaja, y la cantidad de trabajadores a tiempo parcial, ¿sí?, que trabajan en esa sala, y todo esto hace un recuento y saca un índice de cantidad de operarios OP que en la sala trabajan, ¿no? O sea, entre el tiempo parcial y el tiempo completo es la cantidad de trabajadores que tenemos disponibles. Después las tipologías de pacientes, los no colaborativos o los parcialmente colaborativos, y cuáles son las complejidades que tiene. Bueno, hay otras fichas similares a esta, que no viene el caso ahora ponerlas en las filminas, pero que tienen la información de la cantidad de silla de ruedas y las condiciones de esa silla de ruedas, la cantidad de camas y las condiciones de esas camas, tipología de las camas, la cantidad de ayudas mecánicas que tiene la sala y qué tipo de ayudas son, la cantidad de ayudas menores que tiene la sala, como bueno, las sábanas deslizantes, rollboard, etcétera, bueno, cuántas por paciente, perdón, cuántas por cantidad de pacientes hay, la formación de los trabajadores, etcétera. Después también releva toda la información de los baños, las medidas de los baños, las medidas de los inodoros, si hay ayudas para personas con movilidad reducida dentro de los baños, si hay obstáculos dentro de los baños, las medidas de las camas, si las camas son, digamos, con altura regulable o no, si tienen 3 nodos de articulación o 2 nodos o 1. Bueno, todas esas cuestiones que son ya un poquitito más técnicas dentro del método, las releva todas y una vez que relevamos eso, nos tira un indicador, ¿sí? Ese indicador sale de esta pequeña ecuación, ¿sí?, que yo se las voy a nombrar. Es NC son los pacientes no colaborativos dividido la cantidad de operarios de la sala por el factor de elevación. El factor de elevación sale de los sistemas de ayuda mecánica que tienen esos operarios, más los pacientes poco colaborativos o parcialmente colaborativos dividido la cantidad de operarios por el factor de ayudas menores que cuentan esos operarios. Bueno, acá hay un paréntesis y se multiplica por el factor de silla de ruedas, que sale de las condiciones de la silla de ruedas, por un factor del entorno ambiente, que sale de las condiciones de las habitaciones y de los baños, y por un factor de formación de las personas. Si este índice está entre 0 y 1,5 es un índice aceptable. Cuando está entre 1,51 y 5 es un índice medio, y si está más de 5, o sea, da un índice mayor a 5, es alto, y bueno, significa de que tenemos una prevalencia anual de episodios de problemas lumbares 5,6 veces más alta que la población no expuesta al riesgo. Vamos a repasar rápidamente cada uno de los factores, así ustedes pueden entender cómo funciona. El factor de elevación, ¿sí?, varía entre 0,5 y 4. Obviamente, a mayor sea el factor, peor es la condición. Si tenemos ayudas mecánicas, ¿sí?, y esas ayudas mecánicas se usan en el más del 90% de los casos de levantamiento manual de pacientes, y además la ayuda mecánica es suficiente, o sea, en la cantidad y calidad que requiere el método, va a dar un 0,5.
Si se usa digamos, en el más del 90% de los casos y es insuficiente, ese factor es un 2. Si se usa en menos del 90% de los casos y es insuficiente, ese factor es un 4. Y si se usa en menos del 90% de los casos y es suficiente, ese factor es un 2. Y si directamente no se usa, podemos tener las mejores ayudas mecánicas y las personas no la usan, ese factor va a ser un 4. Y se entiende como suficiente, ¿sí? O sea, eh, el hecho este de ser suficiente es cuando se presenta como mínimo una de las tres condiciones siguientes, ¿sí? Que haya al menos un elevador cada 8 pacientes no colaborativos, o hay al menos una camilla regulable en altura cada 8 pacientes no colaborativos, acompañada de tabla o sábana deslizante o rollboard, y si hay si hay camas regulables en altura con 3 nodos para el 100% de los pacientes. Después tenemos el factor de ayudas menores. El factor de ayudas menores va a variar entre 0,5 y 1. Si las ayudas menores se usan para el 90% de los movimientos y además es suficiente, va a ser un 0,5. Si las ayudas menores se usan para el 90% de los movimientos y es insuficiente, va a ser un 1. Y si se usa menos del 90% de los casos, por más que tengamos las ayudas menores, va a ser un 1 igual. Entonces, ¿qué se entiende por suficiente? Que haya sábanas o tablas deslizantes y por lo menos 2 de las otras ayudas menores mencionadas, o que haya sábanas deslizantes y además todas las camas son regulables en altura con 3 nodos de articulación. Ahora vamos al factor de silla de ruedas. El factor de silla de ruedas, este método nos indica que puede variar entre 0,75 y 2. Y esto depende de la puntuación media de las sillas de ruedas, que esa puntuación media sale de la cantidad de desvíos que tiene la silla de ruedas en la sala, dividido la cantidad de sillas de ruedas, y de la de la suficiencia. Entiende que tiene que haber por lo menos una silla de ruedas cada 2 pacientes. La verdad que acá es muy difícil encontrar en Argentina una sala que tenga una silla de ruedas cada 2 pacientes, pero bueno, eso es lo que entiende el método, ¿sí? Que debe haber por lo menos una silla de ruedas cada 2 pacientes. Entonces, de estas dos combinaciones, ¿no? De la puntuación media del factor de silla de ruedas, que es la cantidad de desvíos que tiene la silla de ruedas dividido la cantidad de sillas de ruedas disponibles en la sala, y de la suficiencia, tenemos que entrar en este cuadrito y verificar si es, por ejemplo, la puntuación media está entre 0 y 1,33 y es suficiente, va a dar 0,75. Si no es suficiente, va a dar 1. Si la puntuación media está entre 1,34 y 2,66 y es suficiente, va a dar 1,12, y si no es suficiente, 1,5. Y si la puntuación media está entre 2,67 y 4, si es suficiente, va a dar 1,5, y si no es suficiente, un 2. Bueno, fíjense en que varía entonces entre 0,75 y 2, lo mismo que hoy. A mayor índice, mayor factor, más grande se nos está haciendo esta cuenta y peor nos va a dar el método, ¿no? Pasamos al factor de entorno ambiente. El factor de entorno ambiente puede variar entre 0,75 y 1,5 y va a depender de la puntuación media del entorno ambiente. Esa puntuación media del entorno ambiente sale de la suma de las puntuaciones medias de los baños para duchar a las personas y de las habitaciones. Y eso sale de la cantidad de desvíos que tiene cada uno de esos sectores. Entonces, si esa puntuación media, que es la suma de esos tres, nos da menor que 5,8, el factor de ambiente va a ser 0,75. Si esa puntuación media está entre 5,9 y 11,6, ese factor va a ser 1,25, y si esa puntuación media está entre 11,7 y 17,5, ese factor va a valer 1,5. Lo mismo que hoy, a más grande el factor, peor, más nos perjudica para el cálculo del índice final. Por último, el factor de formación de las personas. Como yo decía recién, podemos tener una sala hermosa, impecable, con todas las sillas de ruedas, camas regulables en altura, 3 nodos de articulación, camillas articuladas y con alturas, digamos, variables, pero si no las usan no nos sirve de nada. Entonces, las personas deberían tener por lo menos un curso teórico práctico de 6 horas por año, o por lo menos cada 2 años.
Si en los últimos 2 años todas las personas de la sala recibieron un curso teórico práctico y se constata que están bien formados, de 6 horas, entonces ese es digamos, es suficiente y ese factor va a ser de 0,75. Si en caso de haberse realizado hace más de 2 años el curso para al menos el 75% de los trabajadores, va a ser de 0,75. Si la formación mediante el curso realizado no más de 2 años para el 50 o 75% de los trabajadores, va a ser un 1. Si se ha realizado solo información adiestramiento en el uso de equipos o se ha distribuido material informativo al 90% de los trabajadores, va a ser un 1. Y si no se ha realizado ningún tipo de cursos ni de información a los trabajadores sobre el uso de ayudas mecánicas, va a ser un 2. Bueno, la verdad que muchas veces, un poquito de la mano de lo que nos explicaba recién Pedro, la mayoría de los casos, al no identificar el problema dentro de las salas de internación, como digamos, un problema que genera enfermedades profesionales eh, y graves, no se están dando ni siquiera los cursos, ¿no? Lo bueno de esto es que una vez que aplicamos el método, conociendo cómo funcionan cada uno de estos factores, nos permite brindar soluciones, porque nosotros relevamos toda la sala, relevamos la organización de la sala, hemos sacado fotos, conocemos cómo trabajan. Entonces, aplicamos el método y supongamos que no da mal, ¿sí? Nos da mayor a 5 el índice y nos dice, bueno, tenemos un riesgo alto. Muchas veces bajamos del riesgo implementando ayudas menores o implementando factores, digamos, mejorando el factor de elevación, que tal vez es agregar una camilla que sea con altura regulable. En vez de, porque nos dice, bueno, este factor de elevación se mejora teniendo el 100% de la cama con altura regulable. Sí, pero está bien, eso es una inversión enorme. Yo poniendo camillas con altura regulable, regulo la altura de la camilla a la cama y ya con eso mejoré este factor de elevación. Formando a las personas. Formando a las personas, bueno, recién estábamos, ahora no me acuerdo el nombre, pero estaban hablando con el Mar del Plata. Hay una persona que está trabajando en la formación de los enfermeros. Ayúdenme a recordarlo, por favor, si quieren abrir el micrófono. ¿Quién lo había dicho? Pero bueno, eso es una opción, ¿sí? Mejorando este factor a través de la formación de las personas. El entorno ambiente suele ser bastante más complicado de mejorar porque requiere una inversión, requiere realizar trabajos de albañilería en esa sala, con lo cual hay que, digamos, desalojar esa sala por un tiempo y mejorarla, y eso va a llevar, digamos, requiere un mayor análisis. Pero muchas veces conocemos de clínicas privadas que están por hacer una inversión en una sala nueva y nunca tuvo en cuenta de todas estas recomendaciones del método MAPO. Y la verdad que son recomendaciones básicas, sencillas, que tienen que ver con las dimensiones del lugar, las dimensiones que tiene que haber entre cama y cama, las dimensiones de los baños, las dimensiones lógicas para que una persona con silla de ruedas se pueda mover dentro de un baño, las dimensiones de los pasillos, de las puertas, con lo cual, digamos, es un método que nos ayuda muchas veces para el diseño de un ambiente de trabajo. El factor de silla de ruedas, si bien yo dije recién que requiere de una silla de rueda cada 2 pacientes, la verdad es que sin tener una silla de rueda cada 2 pacientes, simplemente teniendo una silla de ruedas adecuada, ya este factor mejora, o por lo menos se vuelve 1. Al volverse 1 y estar multiplicando por 1, no me está cambiando el índice final. Y bueno, los factores de ayuda menores y de elevación, como lo dije recién, ¿no? Muchas veces implementando 1 o 2 equipos de elevación o implementando sábanas deslizantes o el rollboard, mejoramos estos factores rápidamente. Con lo cual, el método no solamente nos brinda un análisis de cómo está hoy una sala de internación de pacientes parcialmente colaborativos o no colaborativos, sino también nos brinda la posibilidad de buscar soluciones hacia esa situación, ¿no? Bueno, no sé si tienen preguntas. Yo de acá ahora, ¿cómo dejo de compartir? Acá, dejar de compartir.
Bueno, Juan Cruz, Si no los muchas aburrí, no los gracias. dormí, fui muy No, rápido. no, para nada. Muy bueno, muy bueno. La verdad que muy buena exposición. Estuve muy atento. Y bueno, lo demás pues está bueno. Está bueno saber que existe, ¿no? Saber Ujú. que existe, que se puede implementar y que se puedan acomodar estas situaciones indeseadas para no generar lesiones en todo el personal. La verdad que bueno, escuchamos a los colegas, si quieren hacer alguna pregunta, consulta, sugerencia. Bienvenido sea, sí. El ingeniero Barragán Eh, está levantando la mano, así que, Cali, si querés. ah, Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Juan Cruz, Hola, espectacular ¿cómo la estás? presentación, gracias, muy buena. Una consulta concreta. En el caso de la declaración como en el RAR para el listado de agentes de riesgo de un hospital, el método cuando ya supera 1,5 hay que declarar, digamos, como exposición, digamos, agente de riesgo. ¿Cuál están declarando? ¿Cuál se declara cuando existe, digamos, exposición a riesgo ergonómico en una sala? ¿Con qué código se está manejando? ¿Tenés idea? De memoria ahora no me lo acuerdo. Hay que ver alguno de los códigos que sea la parte lumbosacra, sí. 80.009 y 8011. claro, 80.009, sí. exacto. Son Está esos bien. dos, sí. Los dos. Eso tiene que De ser así. memoria, perdón, de memoria no me lo acordaba, pero sí. Sí, sí. Ergonómico. Sí, sí, sí. Pero Sí, sí. obviamente tenés la validación Cuando supera del ya método. 1,5, riesgo medio, riesgo alto, digamos, hay que declarar el agente de riesgo ergonómico. Ese método está reconocido por la SUPER para los hospitales, para los servicios Está hospitalarios. reconocido por la SUPER porque es un método ergonómico internacional, con lo cual la SUPER lo reconoce. Perfecto. Gracias. Sí, sí. Bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta o quieren que veamos algún tema en particular de lo que expuso Juan Cruz. Particularmente es interesante el método, pero bueno, yo lo había escuchado, pero no lo conocía y no había escuchado a alguien que lo explique. Va a estar bueno después si comparten el material, ahondar un poquito y si tenemos duda, consultarle a Juan. Yo no Sí, tengo sí, problema, le puedo compartir la filmina, se la puedo pasar a Alejandra y nada, lo compartimos. sí, el SL Ujú. está bueno. El SL estaba bueno cuando lo explicabas ahí. Estaba interesante. Ujú. Sí, sí, el Excel lo armé yo en base al material que tenía disponible de la ISO. Ah, bien, bien. Buen trabajo. Ahí Martín le levantó la mano Sandra Massetti, no sé si vi bien, si pidió la palabra. No, 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 era una expresión, una reacción. Muy Gracias. bien, gracias. Muchas gracias. Muy amable por todo, muy interesante. Bueno, espero no haber ido muy rápido ni haberme acelerado, pero bueno, quería cumplir con la exposición en un tiempo adecuado. Pero si tienen dudas o algo, me pueden escribir. Bueno, el colegio tiene mi teléfono, de última se lo piden y lo comparten, yo no tengo ningún problema. Eh, y nada, yo al método lo he aplicado en algunas salas y la verdad que, como recién decía, analizando bien cómo uno manipulando los factores que intervienen digamos, en la cuenta que saca el índice, lográs hacer mejoras en la sala con poca inversión muchas veces. Eh, y bueno, la verdad que tiene, y si estamos proyectando una sala nueva, tener en cuenta el método es fundamental. Sí. Muy bien, recordar a todos que la grabación la vamos a subir a la página web del colegio, del Distrito 3 del Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires. Ahí van a poder ver toda esta jornada, las tres charlas de esta jornada. Y si alguno tiene alguna consulta puntual, en la misma página web están los teléfonos y el mail de contacto para solicitar información o la presentación de los disertantes. Si no hay más consultas y les parece bien, bueno, vamos cerrando agradeciendo la presencia de Juan Cruz por su disertación, la verdad que excelente, muy, muy bueno.
también la disertación de Pedro Pablo Escobar, que fue la anterior, también excelente, y con la que abrimos la jornada de la gente de Safer System. Bien, si no hay más consulta, les agradecemos a todos los presentes. Estamos a disposición y no duden en consultar la página web del distrito donde va a estar esta y otras jornadas que hemos llevado adelante. Martín, ¿querés cerrar? Sí, bueno, agradecerle a todos por su tiempo y por sus devoluciones. Y bueno, la verdad que nos nutrimos de este tipo de información que la desconocíamos, por ejemplo, con la última Juan Cruz. Y bueno, agradecer a todos los participantes y estamos a disposición por cualquier consulta o lo que precisen. Gracias por su tiempo y gracias a todos. Muchas Muchas gracias. gracias. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas Gracias. gracias.